Muy Perfecto. bien, entonces hemos estado estudiando acerca de la importancia de la santificación. Ahora vamos a comparar un poquito la santificación con la justificación para entender cómo ambas experiencias trabajan, a pesar de que son una experiencia, por el hecho de que es la manera que Dios nos otorga su justicia, su carácter. Son distintas, trabajan juntas, pero son distintas en la manera que obran en la vida del cristiano. Ambas son esenciales, ni una es más importante que la otra. Ambas deben cooperar en la experiencia del cristiano para poder que el cristiano tenga la justicia de Cristo y pueda estar listo para la muerte o para la segunda venida de Cristo, ¿no? Vengan al libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 5 y 6. Muy bien. Dice ahí, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Aquí hay una palabra griega que se traduce de tres distintas maneras y es la misma palabra griega. En el versículo 5 dice, más al que no obra, sino que el que cree, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esa es la experiencia de la justificación, cuando Dios nos cuenta justicia, nos otorga justicia. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, la misma palabra griega, atribuye justicia sin obras. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. La palabra inculpa es la misma palabra griega que define para nosotros cómo obra la justificación. La justificación es cuando Dios cuenta, atribuye o inculpa justicia, pero la palabra inculpar realmente tiene una connotación negativa, así que hay otra palabra que se usa que es imputa justicia. Y nosotros hemos escuchado muchas veces dentro de la iglesia, cuando se habla de la justificación por la fe, la justificación imputada y la justificación impartida, es decir, la justicia imputada y la justicia impartida. ¿Qué quiere decir que Dios nos cuenta justicia? Que Dios nos atribuye justicia. Ese es el mismo concepto. Cuando Dios nos justifica, Él nos atribuye justicia, nos cuenta justicia, nos imputa su justicia. ¿Qué es justicia? ¿Se acuerdan cuando estudiamos estos temas? Definimos qué es justicia. A ver si alguien se acuerda. ¿Qué es justicia? El carácter. El carácter de Dios. Que es lo que a Él lo hace justo. Nosotros somos injustos porque no tenemos justicia. No tenemos el carácter de Dios. Lo perdimos. Entonces Dios, cuando nosotros a través de la fe tomamos sus promesas y nos aferramos a ellas creyéndolas, cualquier promesa, tú te tomas a ella y al principio es, por supuesto, la promesa de que Cristo Jesús es tu Salvador, de que su sangre pagó por tus pecados, que Él es tu sustituto. Cuando tú te aferras de eso y por fe lo crees, Dios te atribuye justicia, te imputa justicia, te cuenta justicia.
¿Qué quiere decir eso? Que todo aquello que a ti te falta para que Dios te acepte y tú seas acepto ante Dios, Dios te lo otorga el momento que tú crees. Es un don que es otorgado por la fe. Es un don de gracia que es recibido a través de la fe. Entonces, cuando Dios hace eso en un paquete, la gracia es como que Dios te da un regalo. Y ese regalo es su justicia. La primera manifestación de ese regalo es la justificación, en la cual Dios te otorga su justicia. En un paquete te da todo lo que tú necesitas para que Él te acepte. Y ante su presencia compareces perfecto, no te falta nada, estás completo gracias a Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a morar en ti y Él es tu justicia, Jehová, justicia nuestra. Así que esa es la justificación. En la justificación Dios te ha otorgado todo lo que tú necesitas. Pero eso es la justificación es una declaración que Dios hace. Miren, vengan al libro de Hebreos, eso también lo estudiamos. Vamos a hacer un poquito de repaso. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer versículo 2, dice, versículo 1 y 2 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que resulta, que el resultado de aquella fe es la justificación y la santificación, porque ambas son por fe. Versículo 2, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, que por la fe los antiguos alcanzan buen testimonio. ¿Cuál es ese testimonio? Versículo 4 y 5 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así que, ¿cuál es el testimonio? Es Dios testificando que somos justos. Así que a través de la justicia imputada es un testimonio divino en favor del que cree, del creyente. Y ese testimonio lo declara justo. Entonces, la justificación, la imputación de la justicia simplemente es una palabra teológica que define el hecho que Dios te da todo. La experiencia de la justificación, Dios te declara acepto ante su presencia. Ante el universo, Dios testifica de que tú eres justo. Y en esa declaración, tú llegas a ser justo. Pero el único que lo hace, el único que lo ve es Dios, porque Él te ve a través de sus ojos de fe. Pero inmediatamente que tú eres declarado justo, inmediatamente comienza una obra de santificación. Inmediatamente. Cuando es como las ruedas de un vehículo, cuando las ruedas de adelante marchan, inmediatamente las ruedas de atrás marchan. Los dos ejes se mueven juntos. Es de la misma manera que la experiencia de la justificación y la santificación obra. El momento que el Señor te declara justo es el momento que el Señor te hace justo, y el hecho que te ha hecho justo, tú vas a comenzar a obrar justicia. Y el obrar justicia es la obra de la santificación. Así que la justificación es cuando Dios te imputa su justicia. La santificación es cuando Dios te imparte su justicia. ¿Qué quiere decir imparte? El impartir es el otorgar, pero poquito a poquito. Cuando Dios te justificó, si tú eres orgulloso, mentiroso, lo que seas, Dios ya no te ve de esa manera, porque ahora Él te ve a través de su justicia. Pero a través de la santificación, en la justificación Dios te otorga todo aquello para que aparezcas perfecto. En la santificación Dios te va a otorgar la victoria sobre aquellas
deficiencias sobre aquellos pecados. Entonces, Dios en la justificación te regala un regalo grande que viene con todo lo que tú necesitas. Tú ya lo tienes, el regalo, ese es tuyo, ya eres acepto ante Dios. Pero en la santificación, Dios abre el regalo y adentro de ese regalo, ese paquete grande, está lleno de regalitos pequeños. Entonces, cuando Dios saca a flote los distintos defectos, las distintas deficiencias, los distintos pecados que te controlan, entonces ahora Dios dice, miremos adentro del paquete. Aquí está lo que yo ya te otorgué en cuanto a tu mal genio. Y Él lo saca y lo dice, ahora te lo voy a enseñar a usar. Ahora vamos a practicar la victoria. Esa es la santificación. Entonces entendemos cómo obran. En una, Dios te otorga todo y Él te trata como que ya estuvieras santificado totalmente, perfecto. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Los versículos leímos la semana pasada. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que, y en el original dice, a los que están siendo santificados. Así que aquí hay como una contradicción, pero si somos ya perfectos, ¿por qué necesitamos ser santificados? Es que aquí están las dos experiencias. A través de la ofrenda de Cristo, cuando somos justificados, somos hechos perfectos ante sus ojos. Dios nos trata como que nunca hubiéramos hecho nada malo. Y ahora, a través de la santificación, Él va a implementar la justificación. Es por eso que la santificación es una obra de toda la vida. Mientras nosotros vivamos, vamos a estar siendo santificados. Por lo tanto, la santificación no es condición para tu aceptación ante Dios. Porque si vamos a ser santificados toda la vida, entonces, ¿cuándo voy a ser acepto ante Dios? Si la santificación fuera la condición de ser aceptados ante Dios, nunca seríamos aceptados porque la obra se está constantemente llevando a cabo. Es la justificación que nos hace acepto ante Dios y nos otorga la salvación. La santificación va a implementar aquello que ya tenemos. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a eso? Porque en la iglesia adventista muchas veces, especialmente hermanos, dan a entender como la idea que a no ser de que nosotros lleguemos a este punto de aquí, no podemos ser salvos. Entonces, eso ha creado mucho dentro del adventismo, una falta de certeza en cuanto a nuestra salvación, una falta de seguridad. Entonces tenemos dos bandos en la iglesia, los conservadores, los ultraconservadores, ellos están constantemente hablando de la santificación, hermanos, tenemos que hacer esto, si no, no vamos a ser salvos. Y tenemos los liberales, que ellos dicen, no te preocupes, tú puedes hacer lo que tú quieres y el Señor te ama tanto que te salva de todas maneras. Ninguno de los dos extremos son correctos. Porque si yo en el proceso de la santificación, yo rechazo la obra que Dios desea hacer en mi vida y me opongo a esa obra de transformación y no deseo someterme, entonces pierdo no tan solo la santificación, pierdo la justificación también. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto, hermanos? Porque esto es importantísimo entenderlo. No. Claro, el proceso de la santificación termina cuando llega la glorificación. Ok. Tú piensa en el ladrón en la cruz. ¿Cuánto tiempo él tuvo para ser santificado? Y capaz que un par de horas. Un par de horas. Entonces él creció así. Pero eso no le roba su salvación. Claro. Porque en la justificación, él está acá arriba, junto con todos los demás. Entonces, él al vencer los pecados que le fueron mostrados, porque
Dice la Biblia, hay testimonio de que él fue santificado por el hecho de que dice la Biblia de que al principio los dos ladrones injuriaban a Jesús. Pero luego, cuando el ladrón se entrega a Cristo, ya no sigue injuriando a Jesús. Así que él hubo victoria sobre sus pecados. Eso es santificación. Aunque haya sido el único pecado que él venció, eso muestra de que si él hubiera vivido muchos años, él habría seguido creciendo en Cristo, ¿entiendes? Entonces la justificación suple todo lo otro, porque la justificación es lo que te otorga todo lo que necesitas. ¿Está eso claro? Déjame ilustrarlo de esta manera. Vienes a Cristo, lo aceptas como tu Salvador, tienes una experiencia linda. Eres justificado, la recibes con gozo y comienza la obra de la santificación, comienzas a crecer. Y luego el Señor te muestra un problema de tu carácter o algún vicio. Lo saca, cosa que estaba escondido, tú no creías que era malo y de repente vas a la iglesia y un predicador habla de que no debiéramos, lo que sea, no sé, tomar café, tomar vino, fumar, no sé, ir a las películas, que son cosas pequeñas. Entonces, tú dices, no, ¿cómo va a ser eso malo? No, si eso no tiene nada malo. No, este predicador es fanático. Pero resulta, te vas a la casa y tu corazón no tiene paz, porque el Espíritu Santo ha traído eso para darte victoria. Entonces comienza una lucha dentro de tu alma. Y la lucha es de vida o muerte, ya sea pequeñito o grande, el resultado es siempre lo mismo. Porque si yo no me someto a Cristo para que Él me santifique y me dé la victoria, naturalmente me voy a someter al enemigo y voy a volver a llegar a ser su esclavo. Y esa decisión va a destruir mi experiencia y destruye la experiencia de la justificación y yo pierdo mi salvación. Solo cuando hay rebeldía, no cuando hay lucha. Si yo estoy luchando con un problema, no hay problema. Pero cuando yo como Saúl ignoro el problema y me excuso mi problema, entonces si pasa el tiempo, va a pasar el tiempo, va a pasar el tiempo, va a pasar el tiempo, eventualmente yo voy a llegar a ser esclavo de ese problema. Y bien, entonces por eso es tan importante que nunca debemos excusar nuestras debilidades y problemas. Debemos inmediatamente entrar en la lucha de la victoria, que es la experiencia de la santificación. Y eso es por eso la hermana de White dice de que la vida cristiana es una batalla y una marcha. ¿Qué hacemos? Batallamos contra un problema, tenemos la victoria, ahora marchamos hacia la próxima batalla que nos encuentra. Y vamos a estar constantemente marchando y batallando contra nosotros mismos. Esa es la guerra que nunca se acaba. Porque el yo va siempre a querer tener la maestría, el poder de tu vida. Siempre. Hasta que el día que nos seamos glorificados, el yo va siempre a estar presentando una lucha contra el espíritu. Y ese es el poder de la santificación. La santificación va sacando aquello que ha hecho del yo tan fuerte, tan poderoso. Yo he notado mucho de que cuando familias o personas van a través de crisis, Satanás viene y suspira en el oído el darte permiso para desobedecer. En otras palabras, tú dices, bueno, la vida está tan difícil. No creo que Dios se moleste si yo comienzo a hacer esto. Y las personas en momentos de crisis a veces retroceden en su experiencia cristiana y comienzan a hacer cosas que de otra manera no las harían. Entonces, las crisis es importante que nosotros nos mantengamos en guardia y en vez de retroceder, crezcamos en la experiencia de la fe. Nuevamente repito, lo que trae la pérdida de nuestra experiencia es cuando nosotros nos rebelamos
contra lo que Dios nos muestra. No cuando luchamos, cuando hay lucha, la lucha que a veces tienes la victoria, otros días caes, tienes la victoria, otros días caes, está bien. Mientras tú te mantengas en la lucha, está bien. Y la lucha a veces puede durar por años, está bien. El problema es cuando nosotros comenzamos a excusar nuestros pecados, que el corazón comienza a endurecerse contra la voz del Espíritu Santo. Entonces, no hay que excusar pecados, ni faltas, ni debilidades. Hay que inmediatamente confrontarlas y traérselas a Cristo. Eso lo vamos a aprender en otra lección. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Sigamos entonces. Entonces, justificación es la justicia impartida, cuando Dios te otorga todo. Santificación es la justicia, justificación es la justicia imputada, cuando Dios te otorga todo. La santificación es la justicia impartida, cuando Dios te otorga lo que ya te dio, te lo va a poner en práctica en tu vida y va a ir sacando aquello que te ha controlado. Ambas son esenciales. La justificación es la fuente, la santificación es el fruto. Mire, vengan a Romanos capítulo 6 y versículo 22. Perdón, si escuchan el piano, mi esposa está enseñando el piano a un niño. Romanos capítulo 6, versículo 22. Leamos desde el versículo 18 para tener un contexto. Versículo 18 dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Así que cuando éramos esclavos del pecado, teníamos un fruto, teníamos frutos. ¿Cuáles eran esos frutos? Los frutos de la carne. Lo leemos en Gálatas capítulo 5. Porque el fin de ellas es muerte, dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que la santificación es un fruto. Tú no puedes ser santificado si no primero tienes un árbol. En otras palabras, la justificación es el árbol. La santificación son los frutos. ¿Entendemos eso? En otras palabras, si tú no has experimentado el nuevo nacimiento, si tú no has recibido a Cristo, si tú no confías en su justicia y has recibido la justificación, es imposible ser santificado. Porque es como querer tener naranjas sin haber plantado el naranjo. Antes de tener naranjas, tú debes plantar el naranjo. Cuando plantas el naranjo, el fruto va a ser naranjas. Es lo mismo con nosotros. Antes que nosotros podamos ser santificados, debemos ser plantados en Cristo. Debemos ser unidos a Jesús, que Él es nuestra justicia. Y Él te justifica, te da su justicia. Y una vez que le otorga su justicia, el fruto va a ser la santificación, los frutos del Espíritu, que es el carácter de Jesús manifestado en la vida diaria, en la vida cotidiana. El que era mentiroso deja de ser mentiroso, el que era ladrón deja de ser ladrón y ahora es honesto, comienza a trabajar. El que era mujeriego deja de ser mujeriego, ahora ama a su esposa, se dedica a su familia. Al que le gustaban ir a bailar, a tomar, a ver las películas, deja de hacer esas cosas. Eso es la santificación, porque ha sido justificado. El Señor no desea que tú dejes de ver las películas, dejes de hacer esto, dejes de hacer lo otro para Él justificarte. No. Él te justifica primero, planta el árbol. Y una vez que el árbol está plantado, el árbol produce frutos. ¿Está eso claro?
A veces nosotros tratamos de hacer la santificación primero. Queremos que el pecador deje de ser pecador antes de ser justificado. No puede ser así. Debemos traer al pecador a Cristo. El pecador debe enamorarse de Jesús. Debe aceptar su justicia por la fe y recibir la salvación. Una vez que el pecador tiene eso, ahora ya no es más pecador en los ojos de Dios, ahora es justo. Y el justo va a obrar justicia, que es la santificación. Va a obrar, va a desarrollar un carácter en la imagen de Jesús. Es algo natural. Cuando tú plantas un árbol, el árbol naturalmente, eventualmente te da frutos. Es lo mismo con esto. Es natural. Pero aquí se desarrolla una batalla que la vamos a estudiar, que es la batalla de la carne con el espíritu. Porque la carne, a pesar de que la crucificamos, no quiere morir. Y la carne va a presentar una batalla diariamente. Y tú la experimentas esa batalla diaria. Si, por ejemplo, te gustaba hacer copuchas, hablar de otras personas, y ahora el Espíritu Santo te mostró que no debieras copuchar, que no debieras estar hablando de otra gente. Ahora vas a confrontar una batalla. Cuando te juntas con tus amigos o con tus amigas, ¿qué ocurre? Y comienzan a hablar de otra persona, ¿qué ocurre? Ahí el yo quiere meterse y comenzar a hablar de mal de las otras personas. Y escuchaste, uy, sí, yo también escuché. Y no saben, y ahí ya se meten a eso. Entonces el Espíritu Santo comienza una batalla contra eso y te comienza a decir, no lo hagas, pero el yo quiere, pero uy, que se me hace tan difícil, que es tan, ¿sí o no? Ahí está la batalla de la carne con el Espíritu, es una batalla diaria. Entonces eventualmente te sometes, la batalla es difícil, de primero es muy difícil, pero ya a medida van pasando los días y te vas sometiendo a Cristo y le vas entregando tus pensamientos, se va haciendo más fácil a los meses y eventualmente dejas de hacerlo, ya no te atrae andar contando cosas de otra gente, más aún, escuchas a otros haciéndolo y dices, uy, qué feo. Entonces el Espíritu ya dio la victoria y te va a llevar a otra batalla. Pero siempre, en cada batalla es batalla, porque si no hubiera un enemigo, no habría batalla, pues sería fácil, pero hay enemigos. El enemigo mayor que confrontamos somos nosotros mismos, es el yo. Y a través del yo obra Satanás, porque sabe que el yo es su esclavo. Así que al yo hay que mantenerlo muertito. Todas las mañanas hay que crucificarlo. No hay que escuchar lo que el yo quiere. Los deseos del yo no hay que satisfacerlos. No hay que alimentar al yo. ¿Por qué? Porque si lo alimentas, el yo se vuelve un tremendo león. Es por eso que los adventistas, hermanos, no debiéramos mirar televisión. Yo sé que suena esto medio radical. ¿Por qué? Porque la televisión, el cine, las revistas mundanas, el Facebook, todas estas cosas, ¿qué alimentan? ¿Alimentan el espíritu? Mayormente alimentan el yo, ¿cierto? Y hay muchos, tristemente, que tienen al yo bien alimentado, el yo es poderoso. Pero el espíritu está flaquito porque no hablan de Jesús, no leen la Biblia, no oran, no hacen cosas espirituales. Entonces el yo está casi que se muere, el espíritu está casi que se muere. El yo está fuerte. Uno le dice cualquier cosa y sale el yo, como que fuera un dragón. Es una batalla y tenemos que ser inteligentes en la manera que peleamos esta batalla, hermanos. Si ustedes quieren escuchar a alguien que explica muy bien eso, es el pastor Bullón. Tristemente muchos han tildado al pastor Bullón de liberal y esto y lo otro, pero el pastor Bullón en cuanto a la justificación es muy bueno, muy bueno. Y la manera de vivir la vida cristiana por amor en Jesús. Metió las patas en cuanto a la ordenación de la mujer el pastor Bullón. Ahí se cayó feo, pero en el resto el pastor Bullón es muy bueno. Y es un ser humano, pues si todo ser humano eventualmente va a terminar de alguna u otra manera metiendo las patas en algo. Sí, todos cometemos errores, hermano. Muy bien. Entonces, la justificación es la imputación, la santificación es cuando se imparte. La justificación es la fuente, la santificación es el fruto. Entonces, simplemente estoy dándoles maneras de ustedes a ilustrarlo en su mente en forma práctica. La justificación es el perdón de nuestros pecados. La santificación es la victoria sobre nuestros pecados. Y son dos cosas distintas.
el hecho que Dios te perdona no quiere decir de que tú ya obtuviste la victoria sobre ese pecado, ¿no? Pero Dios te perdona y te trata como que ya tuvieras la victoria. Pero Dios anhela, Dios ama perdonar, pero Él anhela tener un pueblo que no peque, pues. Hace sentido, si el pecado es rebelión contra Dios, el pecado es la violación de su ley, entonces Dios le encanta perdonarnos, pero eso no es tan solo lo que Él desea hacer. Dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Esta promesa maravillosa que el Señor nos da. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Pero Él tan solo no desea perdonarnos, sino que más dice, y limpiarnos de toda maldad. El perdón es la justificación, la limpieza es la santificación. El Señor te perdona y te dice, sí, hijo, yo te amo y te trato como que nunca se hubiera hecho esto. Pero dame la autoridad para poder sacar eso de tu vida, pues. Porque el Señor no quiere que su hijo que tenía adicción a la pornografía siga teniendo la adicción a la pornografía por los próximos 50 años, pues. No puede ser eso. ¿No les parece? Claro, somos el Señor. Veamos cómo Jesús trató al pecador, cómo trató a la mujer, a la prostituta que fue traída ante él en el templo. El Señor la trató con amor maravilloso, la perdonó sin hacerle preguntas, la defendió. Esa es la manera que Dios trata al pecador. Pero esa mujer no se quedó ahí. El Señor le dijo, vete y no peques más. Hay muchos que tan solo desean hablar del perdón, pero si el Señor también dice, vete y no peques más, el Señor desea limpiarnos. Pero el problema es que dentro de la iglesia muchas veces hemos dado el entendimiento que la limpieza, la victoria, tenemos que tenerla nosotros. Y eso es falso. El que justifica es el Señor y el que santifica es el Señor. Ambas experiencias son un don de Dios. Nada viene de nosotros. Tú y yo no podemos obtener victoria sobre nuestros pecados si somos esclavos de ellos. Amén. La justificación es el nuevo nacimiento. La santificación es el crecimiento en la vida cristiana. Y nos sentimos felices cuando nace un bebé, ¿no? ¿Sí? Somos felices, qué lindo. Mi hermano su esposa tuvo un bebé, recién, la semana antepasada. Se llama Andrés. La familia entera se goza cuando nace un bebé. Es por eso que los bautismos son tan lindos en la iglesia. Todos nos gozamos porque los bebés nacieron varios bebés. Qué felices nos sentimos. Pero ¿qué le pasaría a la familia? ¿Qué le pasaría a Melissa si el hijo pequeñito se hubiera mantenido bebé y no creciera? Y tuviera 4 o 5 años y siempre fuera bebé. 20 años y fuera bebé todavía. ¿Cómo se sentiría la familia? Se iría el gozo y ahora comenzaríamos a llevar al niño al doctor, al pediatra. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces la familia ahora se desespera porque no hay crecimiento, pues. Entonces es exactamente lo mismo en la vida cristiana. La justificación, el bebé nació. Todos felices. Pero luego comenzamos a llevar al bebé a que lo pesen, que lo midan, que le midan la cabecita. ¿Por qué? Porque queremos que el bebé crezca. Esa es la santificación. En la vida cristiana, el cristiano que nace, que es justificado, ha de crecer en Cristo para llegar a ser un cristiano maduro, un cristiano que sabe vivir con Cristo, un cristiano que sabe tener victoria, un cristiano que sabe compartir su fe, un cristiano que no importa lo que pase, se mantiene al lado de Jesús, un cristiano maduro que ha desarrollado un carácter, fidelidad a Jesús, amor por su prójimo. ¿Sí? Claro, pues. Sí, eso es common sense, como decimos en inglés, eso es sentido común. Tiene que ser así. Vamos a Romanos 3:26. Romanos 3:26.
Esto ya lo mencioné, pero vamos a volver a decirlo. Versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, refiriéndose a Dios el Padre, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que justifica? Es Dios. Dios es el que justifica. Y la justificación es un don de Dios. Miren, versículo 24. Versículo 24 del mismo capítulo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la justificación es un don de Dios que viene a través de la gracia de Dios. Es un regalo que nos es otorgado. Vengan ahora a 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Mire lo que dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos santifica? ¿Quién es el que santifica? Es Dios. Así que Dios es el justificador y Dios es el santificador. Así que no viene de nosotros. Y ambos son don de Dios. Ambos son un regalo que Dios nos otorga, que es recibido por medio de la fe. Así que, si vamos al libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Versículos 5 y 6. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Así que, ¿quién es Jehová? Es Jesús. ¿Y cuál es el título que se le otorga aquí? Se lo llama justicia nuestra. ¿Cuál justicia? ¿La justicia imputada o la justicia impartida? Es ambas. Jesús es nuestra justicia. Él es nuestra justificación y Él es nuestra santificación. Vengan al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 30. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 30. Este es unos versículos muy bonitos donde el apóstol Pablo establece la realidad de que Dios obra a través de nosotros para glorificarse. Vamos a leer desde antes para que tengan el contexto. Leamos desde el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque a los que se salvan, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. La cruz es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Fíjese lo que Dios desea hacer. Él desea destruir nuestra sabiduría y nuestro entendimiento. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, ahora viene el versículo que vamos a leer, mas por él, ese es Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en él. Entonces, el propósito de la experiencia de la salvación es el llevarnos a gloriarnos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro todo. Él es nuestra justicia. Y al ser nuestra justicia, es ambas experiencias, la justificación y la santificación. ¿Está eso claro? Entonces, cuando recibimos a Cristo, el Señor no tan solo va a desear ser tu justificación. Cuando recibimos a Cristo, por el hecho de que Él desea ser nuestra justicia, y la justicia de Dios se otorga a través de estas dos experiencias, el Señor Jesús también va a desear ser tu santificación. ¿Y qué es la santificación? Es cuando Dios imparte su justicia, es el fruto de la justificación, es el crecimiento en la nueva vida, y sabemos que es Dios quien lo otorga, es un regalo divino, es un regalo divino. ¿Saben ustedes que Dios a nosotros como pueblo nos dio una experiencia a través de la cual nosotros nos hemos de recordar y participar en esta realidad? Vengan al libro de Ezequiel capítulo 20. Especialmente el pueblo adventista tiene este don, un don especial que Dios nos ha dado, que nos recuerda que Dios es el que santifica, para que no nos volvamos legalistas. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice así: y les di también mis días sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Y cuál es la señal? Para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces el sábado, hermanos, es el don divino que les es otorgado a su pueblo, para que el pueblo de Dios se mantenga centrado en Cristo. Para que sepamos, el sábado, cada 7 días, el sábado nos recuerda de que nuestra santificación proviene de Dios. De que la santificación no es el resultado de tu esfuerzo propio, de que tú no estás ganando la salvación a través de tu santificación. Nos recuerda cuán esencial es la santificación. Nos recuerda el sábado y nos enseña cómo somos santificados. Y nos recuerda que es Dios el que nos santifica. ¿Cómo es que Dios nos santifica? De la misma manera que santificó el sábado. Dios llenó el sábado de su presencia. No hizo nada más el sábado. Él descansó el sábado para santificar el sábado. ¿Y cómo santificó el sábado? Con su presencia. Dios estuvo presente aquel día y luego declara el sábado santo. Es la misma manera que Dios nos hace santos a nosotros. Él nos declara santo a través de la justificación y luego vive en nosotros. Así que para que nosotros seamos santificados, el sábado nos enseña que Dios debe estar morando en nosotros y debemos morar en sus mandamientos, vivir en obediencia a su palabra. ¿Sabían ustedes que el sábado enseña ¿Me escuchan bien o hay mucha bulla? Sí, está bien ya. El sábado
si los adventistas del séptimo día guardáramos el sábado como debiera ser observado el sábado, no habría legalista entre nosotros. Seríamos un pueblo que seríamos totalmente centrados en Cristo Jesús. Y si durante la semana nosotros perdiéramos el foco en Cristo y nos centráramos en nosotros mismos y nos volviéramos legalistas, cuando llega el viernes y comienza el día de preparación, que el día de preparación no es tan solo una preparación física, es una preparación espiritual. Uno tiene que asegurarse el día viernes que no lleva pesos. Porque no está permitido llevar cargas el día sábado. A los que llevaban cargas en el Antiguo Testamento los mataban, perdían su salvación. Y nosotros muchas veces entramos al sábado llevando cargas, preocupación, tristeza, estamos, como se llama, preocupados por nuestra salvación. Si el viernes nos preparamos, entonces vamos a recentrarnos en Cristo Jesús antes de entrar al sábado, pues. Y el sábado es la celebración de nuestra salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Entonces el sábado debe ser el día más feliz de la semana porque es un día de celebración. Es el día en que celebramos nuestra salvación y recordamos que es Dios el que nos santifica. Es una práctica. El día sábado es una práctica de la salvación. ¿Cómo es que somos salvos? Debemos descansar de nuestras obras y entrar en el reposo divino. Esa es la manera que somos salvos. Y debemos dedicarnos totalmente a una relación con Cristo Jesús. Esa es la manera que somos salvos. Somos justificados y santificados a través de aquello. Descansamos de nuestras obras, dejamos de trabajar físicamente el día viernes. Antes de la puesta de sol dejamos de trabajar y ahora entramos en el reposo divino. Abandonamos nuestros pesos, ya no tenemos carga, nuestros pecados confesados, y ahora entramos al sábado, y el sábado ahora es la lección práctica de cómo se mantiene la salvación. Ahí se encuentra. Dado desde el principio. En otra lección, a lo mejor algún día les enseño todas las lecciones del Evangelio que el sábado nos enseña. Todo el Evangelio está ilustrado en el día sábado. Todo. Tristemente nosotros nos hemos, como pueblo, porque hemos estado tantos años en el legalismo, hemos hecho del sábado una herramienta legalista, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Eso es lo que define nuestro sábado. Ustedes vean a Jesús. ¿Cuántas veces Jesús dijo de lo que no se podía hacer el día sábado? ¿Cuántas veces definió Jesús el sábado por lo que no se podía hacer? Nunca. Nunca. Y él guardaba el sábado perfectamente, pero él no se relacionaba con el sábado por lo que se puede hacer y por lo que no se puede hacer. Él se relacionaba con el sábado porque el sábado era el día supremo de relación con su Padre. Día de adoración, día de descanso. Y las lecciones que el sábado nos enseña deben practicarse durante la semana para no perder la experiencia sabática. La experiencia sabática debe ser una experiencia que nosotros llevamos todos los días de la semana. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Lo vamos a dejar hasta aquí. Es un punto bueno para terminar. Mira, hay cosas incluso dentro de lo secular, que por ejemplo programas de naturaleza, que si uno los ve a través de los ojos de la fe, en vez de escuchar lo que ellos hablan de la evolución, uno puede recrear el alma mirando aquello. Pero de todo lo que se da en la televisión, ¿cuánto creen ustedes que un cristiano puede mirar sin problema de conciencia? O en YouTube, bueno, lo bueno en YouTube es que uno puede buscar lo que va a ver. Nosotros los viernes de noche ponemos música cristiana a través de YouTube. En Facebook también tú puedes, pero el problema de Facebook y de la internet es que te roba mucho tiempo. Tiempo que podría ser gastado estudiando la palabra de Dios, leyendo los libros del Espíritu de Profecía, orando, testificando. Es robado sentándose enfrente de una computadora, escribiéndole a este, al otro, aquí, allá, allá. Entonces, debemos manejar muy bien nuestro tiempo y dice la hermana Guay que debemos controlar aquello que pasa a través de nuestros sentidos, porque eso es lo que alimenta el alma.
lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos. Debemos tener mucho cuidado porque eso alimenta el alma. Hay preparación física y hay preparación espiritual. La preparación física es dejar cocinado para el sábado, limpiar la casita, la ropa planchada, todo listo para el sábado, para que el sábado no tengamos que estar haciendo esas cosas que nos distraen de nuestra relación con Dios. Y la preparación espiritual es lo que hablé antes, es la investigación propia. Me he centrado yo en mí mismo, estoy confiando en mis propias obras, he dejado de confiar en Cristo Jesús, porque al entrar al sábado debemos estar descansando en Jesús. Entonces el sábado demanda que nos volvamos a centrar en Cristo. Es como un embudo el sábado. El día de la semana puedes que andes por acá, por allá, por acá, pero a medida te vas acercando al sábado, te vas más centrando, y el sábado te fuerza, si lo guardas realmente, te fuerza a centrarte en Cristo Jesús. Entonces esa es la preparación. No debemos dejar que los nos del sábado definan nuestra observancia del sábado. Hay cosas que no debemos hacer el sábado. No debemos leer el diario, andar jugando a la pelota, irnos a la cancha. Todas esas cosas no debemos porque nos distraen de nuestro Señor. Tenemos 6 días para hacer todas esas cosas. Ahora, lógico, podemos ir a caminar, podemos ir a la orilla del mar, si está caliente nos podemos a lo mejor tirar al agua, pero ahora yo no me voy a poner a nadar para dentro del mar y salir y hacer ejercicio. No, porque eso me va a distraer. Si el propósito del sábado es mantenerse cerca de Cristo, mantener nuestra mente, por eso que debemos tener cuidado de las conversaciones el sábado. No debemos hablar nuestras propias palabras. El sábado llega a ser y llamar es mi día santo, delicia de Jehová. Ese es el propósito del sábado, es que nos deleitemos en Jehová. Ahora, si no nos deleitamos en Jehová el día sábado, ¿ustedes creen que nos vamos a deleitar en Jehová el resto de la semana? Que el día sábado es el día que podemos deleitarnos en Jehová. No, pues. Entonces el sábado es una prueba. Si tú el sábado no puedes controlar tus palabras, si el sábado estás deseoso de que se acabe, que se ponga el sol porque tienes que ir a ver a jugar, tienes que ver el partido de fútbol, entonces hay algo malo con tu relación con Cristo. El sábado te prueba tu relación con Jesús. Y uno va a la iglesia y uno se pone a hablar y ¿qué es lo primero que sale de los hermanos? Oye, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, ¿eh? ¿Cómo te fue en la venta del auto? Bien, y todos hablamos de las cosas y nos olvidamos de lo que predicó el pastor adentro de la iglesia, los hermanos hablando de sus cosas cotidianas y todo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón está muy lejos de Cristo. Entonces el sábado lo expone. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta antes que le permitamos a Sebastián hacer sus preguntas? Y junto con ellos lee el libro Patriarcas y Profetas de la hermana de White. Te va a dar mucha entendimiento de lo que está ocurriendo y todo eso y te va a ayudar a entender. Así que no corras en lo que estás leyendo, léete unos 2, 3 capítulos de la Biblia y luego lee los comentarios de la hermana de White en cuanto a lo que leíste, si te va a enriquecer tu experiencia con el Señor. No sabemos quiénes escribieron el libro de Esther y Ruth. Ellas aparecen en el libro como protagonista. El apóstol Pablo, Dios le otorga la oportunidad a él de escribir la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento porque Dios es Dios. Él sabe lo que hace. Ahora, Dios no tiene nada en contra de las mujeres. Él las creó, Él las ama, Él las usa como profetas, las usa como en la Biblia es uno de los únicos libros de la antigüedad que le da valor a la mujer a ningún otro libro. Tú ves, por ejemplo, el caso de Débora, que fue a la batalla y mujeres definidas, mujeres con poder, mujeres que dedicaron su vida a Cristo, son puestas en la Biblia, igual que niños. En la Biblia hay historia de niños, que eso no hay otro libro de la historia que incluya eso, el hecho de que Dios incluyó niños, historia de niños en la Biblia que fueron fieles.
Así Bien. que no hay problema, no es que Dios tenga un favoritismo, pero en cuanto a la escritura de la Biblia y todo eso, Dios usó mayormente hombres, pero para la iglesia adventista, todo lo escrito de la profeta es una mujer. Por supuesto, Dios hace una diferencia. Sí. Por ejemplo, en el caso del hogar, el esposo es la cabeza del hogar. Pero no para dominio, no para control, no para mandar, sino que él es un líder de amor, como Cristo Jesús es el líder de la iglesia. No porque la mujer sea inferior, sino que simplemente Dios le dio los roles, los papeles de distinción. Al hombre Dios lo creó primero, entonces le da un sentido de supremacía, luego viene la mujer y viene ayer a hacer su ayuda idónea. Sin la mujer el hombre realmente no puede hacer nada. Eso es su ayuda idónea. Para que el hombre llegue a ser un ser completo necesita a la mujer y ambos hacen de la raza humana uno. Así que no hay superioridad, no hay, ¿cómo se llama?, inferioridad en el plan de Dios. Dios no crea nada inferior ni nada superior en cuanto a ser humano. Bien. Sí, estamos entrando, aunque en secuencia, sí, pero en lo que está ocurriendo dentro de la iglesia estamos en aspectos de los versículos 9 al 14, donde la iglesia se está dividiendo en dos grupos, dos bandos, hay odio entre ellos. Por ejemplo, cuando se vio el asunto de la ordenación de la mujer, creó una gran disparidad, hubo odio, tanta cosa ocurrió. Eso ocurre dentro de los versículos 9 en adelante. Vamos avanzando, no hemos llegado al versículo 15 todavía, que es la imposición de la ley dominical, cuando se levanta el papado. Y estamos también en la predicación del versículo 14, yendo el evangelio a todo el mundo. Pero eso aún tiene que cumplirse con el derramamiento de la lluvia tardía. Así que estamos entre los versículos 9 al 14. Sí. Muy bien, hermanos, vamos a terminar porque tengo una reunión yo acá a las 10:30. No sé qué hora es allá. ¿Ahora qué hora es allá? Las 8. Aquí en Chile, 20:22. Ya, 8:22. ¿Y allá en Argentina? Igual, lo mismo. Igual. Bueno, por lo menos en algo estamos unidos los chilenos con los argentinos. Muy bien, oremos, hermanos. Padre maravilloso, te agradecemos por enseñarnos, Señor, a entender la maravilla de la obra que tú haces en nuestra vida. Queremos pedir, Padre, de que tú ya has comenzado la obra de la santificación en todos nosotros. Enséñanos a cooperar contigo, a caminar contigo, Señor. De tal modo, Padre, de que tengamos el gozo de crecer en Cristo, de llegar a ser como Él, Señor, lo más similar posible que sea posible, Padre. A tener su amor, tener su paciencia, tener su ternura, Señor, su fidelidad, su obediencia, a tener aquel maravilloso carácter. Haznos ser apasionados en cuanto a esta experiencia, Señor, para que podamos honrarte a ti en nuestra vida diaria. Gracias, Padre, por mis hermanos, por el amor que tienen de estudiar tu palabra. Bendícelos, Señor, y llénalos de tu espíritu para que sean luces, Señor, durante esta semana y tengan el gozo de compartir su fe con muchos otros. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.